Bien, les damos la bienvenida, les vamos adelantando que el evento será grabado, que va a quedar en el canal de YouTube de la Fundación. La Fundación Nélida Giacoya les da la bienvenida a este evento. Bien, son y 35 y es la hora que nos fijamos para dar inicio a este conversatorio de neuroderechos. Les damos la bienvenida a todos, seguramente se nos van a seguir sumando participantes. En primer lugar, les daba la bienvenida como integrante de la Fundación Nélida Giacoya y van a haber muchos agradecimientos en este espacio. Voy a empezar por agradecerles, parece un poco extraño, pero voy a empezar a agradecer por la casa, por la confianza que tuvieron mis compañeros de la Fundación en considerar que yo podía llevar adelante este evento, gracias a Alcides, a Gervasio, a Daniel y especialmente a todo el apoyo de Pablo que está ahí y hace posible que estos esfuerzos desde lo tecnológico terminen concretándose. Después, en los agradecimientos, quiero agradecerle a Rafael Yuste, a este neurocientífico tan, pero tan importante a nivel mundial, que hace muy poco tiempo estuvo en el Uruguay, que estuvo en intercambio con la Fundación y tiene un vínculo muy próximo y muy cálido con nuestra Fundación, y que, si bien no podía participar en este evento, ya desde abril nos confirmó que para el evento iba a mandar un video como aporte a este espacio de reflexión. Después quiero agradecerle a nuestros ponentes de lujo de hoy, que tuvieron la enorme generosidad de, siendo personas tan reconocidas a nivel nacional, de hacer un espacio en su agenda, de estimar que es importante conversar con otros ciudadanos sobre estos temas y darle un espacio para reflexionar juntos, para dar algo de información que quizás muchos de nosotros no manejemos y para seguramente despertar más preguntas, más inquietudes, más dudas en lo que tenemos. Es en ese lugar que le agradezco profundamente a la doctora Silvia Umpierres, al doctor Juan Carlos Valle, al doctor José Antonio Iglesias. Gracias, gracias, gracias. Les decía antes de la grabación y continuaré insistiendo con este agradecimiento porque realmente es de una gran generosidad que puedan venir y participar y aportar desde sus lugares tan diversos que, cual caleidoscopio, componen la complejidad de esta realidad que estamos viviendo hoy en día con esta temática que nos convoca. También quiero agradecer al legislador Goñi, que tuvo la gran generosidad de comunicarse abiertamente con nosotros y de brindarnos información de qué es lo que se está pensando, se está proponiendo, se está discutiendo a nivel del Parlamento uruguayo, que ya les decimos que queda proyectado como inquietud para una segunda instancia de intercambio, esto de poder ampliar los ponentes y poder ampliar las voces para reflexionar sobre esta temática. Les voy a comentar cómo nos vamos a organizar en este conversatorio. El conversatorio es un espacio en el cual vamos a darle voz a los tres ponentes que ya presenté, pero antes de que ellos se expongan, vamos a proyectar el video de Rafael Yuste. Posteriormente sí, le vamos a dar voz a cada uno de nuestros ponentes por 10 minutos. Después que terminen de exponer cada uno de ellos, intentaré hacer alguna reflexión, una primera aproximación a una reflexión a partir de esas ponencias y volveré a darles voz a cada uno de ellos
por 5 minutos más para que después de habernos escuchado qué les merece como reflexión o como comentarios finales. Y después vamos a proceder al cierre. También quisiera decirles que nosotros en varios momentos vamos a estar poniendo en el chat el formulario de evaluación. Para nosotros es muy importante que este conversatorio sea evaluado. ¿Por qué? Porque nos interesa desde la Fundación visualizar cuáles son aquellas cuestiones en las cuales podemos seguir profundizando y seguir mejorando. Y para eso, ¿quién es mejor que los asistentes para orientarnos en cómo seguir mejorando? Por eso les vamos a dar un formulario de evaluación y en ese formulario de evaluación, al final, tienen la alternativa o de enviar el formulario o de seguir y solicitar una constancia de haber asistido al evento. Y ahí es que tenemos que pedirles los datos para poder completar la constancia. Eso va a estar en el chat en breve. Y lo otro que quería especificar en este tiempo de inicio es que pueden hacer todas las preguntas, comentarios, reflexiones que les surjan durante el proceso, pero no vamos a tener un espacio abierto a las preguntas, que bien podríamos pensar en la siguiente instancia como un conversatorio de tipo más abierto. Esta es la primera aproximación, es la primera entrada para muchos de nosotros al tema. Hay otros que son notoriamente más experientes, pero sí vamos a recoger las preguntas que ustedes brinden y de hecho el chat va a ser de extremo valor. Vamos a recoger y probablemente alguna pueda responderse por parte de nuestros ponentes, pero seguramente otras tantas quedarán para poder seguir profundizando este tema. Y como hablamos de preguntas, yo pensé desde mi lugar reciente en esta temática, en qué preguntas me venían a la cabeza. Y no es para que se respondan, pero me parece interesante formularlas porque entiendo que muchas de estas cuestiones van a tener información y van a tener perspectivas desde nuestros ponentes que seguramente nos vamos a llevar mucho de lo que ellos nos puedan presentar. Entonces planteaba como pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neuroderechos? ¿Qué son los datos sensibles? ¿Por qué interesa visibilizar esta temática? Lo poníamos en la invitación, una invitación a visibilizar la temática de los neuroderechos. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial? ¿Por qué forma parte de agendas tan diversas como la agenda científica, jurídica, educativa, social y política? ¿Qué lleva a que este conversatorio sea de interés de públicos tan diversos? José Antonio me decía al llegar hoy, ¿es un público predominantemente educativo? Es un público muy diverso, muy diverso. Seguramente tengamos muchos educadores, y estoy viendo a varios, pero también tenemos a otros científicos, tenemos una diversidad importante en estos nombres que estoy mirando y conozco, otros tantos desconozco. Entonces los invito ahora a escuchar el video que Rafael Yuste nos compartió para esta instancia. Proyectar. Bien. Soy Rafael Yuste, profesor de neurobiología en la Universidad Columbia de Nueva York y siento no estar con ustedes en persona, pero mando esta breve presentación para discutir la idea y el origen de los neuroderechos. Primero tenemos que entender qué es la neurotecnología, de qué estamos hablando. La neurotecnología son métodos o dispositivos que pueden ser eléctricos,
ópticos, magnéticos, acústicos, químicos, para hacer dos cosas: para medir la actividad del cerebro o para cambiar la actividad del cerebro. Bueno, ¿y por qué es importante la neurotecnología? Pues resulta que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino es el órgano que genera todas las habilidades mentales y cognitivas de los seres humanos, ¿no? Estoy hablando de nuestros pensamientos, nuestras memorias, las percepciones, las emociones, la imaginación, las decisiones. Todo el comportamiento se genera por el cerebro, incluso el subconsciente, la parte de nuestro comportamiento de la cual no somos conscientes, también se genera por el cerebro. Entonces, en laboratorios como el mío, utilizando neurotecnología, investigadores podemos descifrar la actividad cerebral y cambiarla de una manera efectiva, por ejemplo en ratones, ¿no? Y lo que hoy se puede hacer en ratones se podrá hacer mañana en seres humanos. Y entonces, como el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino el que genera la mente humana, por regla de tres, el poder registrar y descifrar y alterar la actividad cerebral va a permitir descifrar y alterar la actividad mental. Por esto, un grupo de nosotros en el 2017 nos reunimos aquí precisamente en la Universidad Columbia, en el campus de Morningside, y nos llamamos el grupo de Morningside, y propusimos a nuestros colegas y al mundo que el problema de neurotecnología es un problema de derechos humanos, porque la actividad mental define lo que es el ser humano. Entonces nosotros propusimos la idea de nuevos derechos humanos, que los llamamos neuroderechos o derechos cerebrales, para proteger 5 áreas. Para proteger la privacidad mental, para que el contenido de la mente no sea descifrado sin nuestro consentimiento, para proteger la agencia, el libre albedrío, para que podamos tomar decisiones sin interferencia externa por neurotecnología, el derecho a nuestra identidad personal, para que el yo, la integridad psíquica de la persona, sea algo que no se pueda ingerir desde fuera con neurotecnología, y por último el derecho al acceso equitativo a las neurotecnologías de aumentación sensorial y cognitiva, y el último neuroderecho, el derecho a la protección contra los sesgos de los algoritmos que se utilizan en neurotecnología, ¿no? Estos neuroderechos forman una propuesta que fue publicada en la revista Nature en el año 17 y formó un poco la punta de lanza de propuestas similares en distintas organizaciones internacionales y en distintos países. Es imprescindible mencionar el caso chileno. Como saben ustedes, la República de Chile adoptó de forma unánime, tanto por el Senado como por la Cámara, una reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución chilena, hoy vigente, que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella como un derecho básico a la ciudadanía. Y el Senado de la República de Chile también aprobó una ley de neuroprotección que aterriza estos neuroderechos dentro de la legislación existente en Chile y del Código Sanitario. Aparte de Chile, hay muchos otros países que se están involucrando en neuroderechos, en neuroprotección, incluyendo en Europa España, el Reino Unido, también la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos, de este lado del Atlántico, y también las Naciones Unidas, cuyo Comité de Derechos Humanos el año pasado adoptó unánimemente la resolución de estudiar los problemas de derechos humanos en neurotecnología.
Y con esto, con este breve resumen, acabo simplemente el dar mi apoyo a la reunión de las cuales están ustedes asistiendo hoy, mi apoyo desde aquí, y que sepan también que tenemos una fundación que se llama la Fundación de Neuroderechos, en inglés Neuro Rights, en la que estamos involucrados con la investigación de neuroderechos. Entre ellos hemos completado un análisis comparativo de los tratados existentes de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal del 48 y ocho tratados importantes de derechos humanos, en la cual la conclusión de nuestro estudio es que el sistema actual de derechos humanos en el mundo no protege estos problemas de los cuales hemos hablado antes, ¿no? Y la Fundación de Neuroderechos estaría encantada en ayudar y en colaborar con cualquiera de ustedes en este tema. Muchas gracias y saludos desde Nueva York. Bien, seguramente quienes lo escuchan por primera vez tendrán muchas preguntas y sorpresa. Quienes ya lo hayan escuchado les puede resultar más familiar, pero sin lugar a dudas es movilizador. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra primera disertante, Silvia Umpierres. Adelante, especialista en educación. El currículum, como les dijimos, lo vamos a pasar a través del chat para que sepan cuál es el recorrido de cada uno de nuestros ponentes. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, Sí. buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos porque va a ser muy interesante tener retroalimentación y poder intercambiar. Agradezco a la Fundación Nili Yacoya por la invitación y a Claudia en especial. Así que, bueno, vamos a una presentación que preparé. Y acá tenía que marcar que se escuche, ¿no? Sí. Espera un poquito que se escuche el audio porque tengo unos videitos y si no van a ver solo los subtítulos. A ver ahí, ¿cómo vamos? Muy bien. Bueno, voy a hacer un análisis de la educación, que es en lo que me siento como en condiciones de compartir con ustedes, qué es lo que pasa con los desafíos emergentes que constituyen los neuroderechos y la inteligencia artificial. Y voy a empezar con algo que viene del pasado, ¿sí? Espero que se escuche. Si no se escucha, igual tiene subtítulos. Un hombre genéticamente inferior sueña con ir al espacio, pero vive en un sistema diseñado para que personas como él no puedan tener éxito. Así que tendrá que tomar medidas extremas para intentar cumplir su meta. ¿Lo logrará? En un futuro avanzado, la decodificación del genoma humano permite a los padres editar el ADN de sus hijos antes de nacer, eliminando enfermedades y rasgos físicos no deseados. En esta realidad, la longevidad y la salud de las personas se ha extendido considerablemente. Los individuos genéticamente modificados son la norma y son considerados válidos y, por tanto, miembros privilegiados de la sociedad, mientras que los concebidos naturalmente son marginados y clasificados como inválidos. En este contexto, Bien. un hombre Por ahí. genéticamente inferior. Ahí está. Bueno, eso es el pasado cercano, pero es una cuestión que planteó un fin del año 97, plantea un futuro apocalíptico a partir de lo que en ese momento era el auge del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano finalmente en el año 2003 concretó la decodificación de todo el genoma del ser humano y en realidad es ese cineasta que tal vez soñaba con que ese apocalipsis se hiciera realidad, porque es lo que debe soñar cualquier cineasta, ¿no? No, se vio frustrado, ¿no? Porque eso por ahora no está sucediendo. Pero el genoma humano sí nos dejó una cantidad de respuestas, pero muchas más preguntas. Nos enseñó como seres humanos cuestiones interesantes, como por ejemplo que no existen genes marcadores para las razas, como que tenemos menos genes de lo que se pensaba, como que sabemos que las proteínas son mucho más diversas y complejas que los propios genes, pero también nos dejó desafíos éticos. Y yo quiero que ustedes cuando lean esta lista piensen un poquito en lo que dijo Juste en cuanto a los desafíos que nos plantean los neuroderechos como información sensible. Bueno, ¿qué es lo que pasó?
estos desafíos que nos planteó la decodificación del genoma humano generó también la emergencia de una cantidad de derechos que tienen que ver con esa información sensible, con la protección de esa información y con la toma de decisiones de el que es el que posee esa información, incluso decidir si quiero acceder a esa información mía o no. Por ejemplo, personas que pueden a través de la decodificación de algunos genes saber si van a tener una enfermedad genética en el futuro o, por ejemplo, interrumpir un embarazo a partir de un diagnóstico de una enfermedad genética en el feto. Usos forenses del ADN que acceden a la información de toda la población o no, y eso depende de la legislación de cada país, etc. Bueno, eso fue pasado. Ahora vamos a el futuro. No tan futuro, dirán ustedes, pero yo creo que por ahora es el Antes futuro. parecía imposible. En enero de 2024, la empresa de neurociencia Neuralink, fundada por Elon Musk, logró un hito histórico: implantar con éxito un microchip en el cerebro de Nolan Arbaugh, quien se convirtió en el primer paciente de la compañía. Tras un accidente en 2016, Auerbach quedó paralítico y pensó que nunca más podría estudiar, trabajar o jugar a videojuegos. Sin embargo, gracias a este implante, ha recuperado parte del control de su vida, pudiendo manejar un ordenador con la mente. Al despertar de la cirugía, descubrió que podía mover un cursor en la pantalla simplemente pensando en mover los dedos. Con el tiempo, su control ha mejorado tanto que ahora juega al ajedrez y a videojuegos con sus amigos. Pero este avance no está exento de preocupaciones. Expertos como el neurocientífico Anil Seth advierten sobre los riesgos para la privacidad, ya que un dispositivo como este podría llegar a registrar no solo lo que hacemos, sino incluso lo que pensamos. A pesar de ello, Auerbach cree en el futuro de esta tecnología y sueña con poder controlar su silla de ruedas con el chip. Antes parecía imposible. Bien. Antes parecía Esperen imposible. que tengo que pasar la diapositiva. Bueno, entonces, eso es como un futuro más o menos cercano. No se ha compartido toda la información como para que podamos tener, los que estamos afuera del tema, como para que podamos tener un cálculo de cuánto tiempo tendríamos que esperar para estas realidades. Pero implica la implantación de un chip físicamente dentro del cerebro. Sin embargo, también hablando de un futuro que no sabemos si es cercano o no, existe, por ejemplo, y esto se comunicó hace poco, un laboratorio que se llama Thinking Machine Labs, que está tratando de transformar la interacción, ¿sí?, con el mundo, el ordenador y nuestra mente, que hasta ahora solo se da a través de un texto, ¿no? Inteligencia artificial generativa de texto, incluso le hablamos, pero la inteligencia artificial siempre va a procesar algoritmos en forma de texto. Sí, este laboratorio está intentando que esa interacción sea a través de nuestra mente y no necesariamente por una implantación de un chip físico en nuestro cerebro. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. ¿Cuánto tiempo van a tardar en lograrlo? Tampoco lo sé, pero sí es que están pensando en que en vez de darle texto, nosotros podamos tener imágenes mentales que el ordenador pueda generar o videos, o sea, segmentos de acciones que el ordenador a través de la lectura de nuestro pensamiento pueda transformarlo en un video o incluso sonidos, como dice la directora de este laboratorio, que es el sonido de la voz de nuestra madre. Esas cosas hacen que se nos paran un poco los pelos. Entonces, ahora vamos al presente. Partimos en el pasado, pensamos un poquito qué pasó con esos desafíos, con un panorama apocalíptico que no se dio, creo yo, del futuro. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Hoy, por ejemplo, hay una investigación que mostró, a través del estudio de millones de documentos, comparó cuáles eran la frecuencia de determinadas palabras que están muy presentes en lo que genera las producciones de la inteligencia artificial generativa de texto, es la frecuencia de esas palabras en textos que fueron realizados antes de la existencia de, por ejemplo, el ChatGPT y posterior. Y se encontró que en esos textos posteriores hechos por humanos, la frecuencia de esas palabras que son frecuentes en los chatbots es mucho mayor. Es decir, que las personas que tienen una alta dependencia al uso de estos modelos están modificando las formas de comunicarse, se están imitando. Lo que decimos es que
dice este estudio, normalmente el ser humano es un ser que imita, pero imita aquello que considera de referencia, aquello que considera de confianza. Entonces, nos están modificando nuestras formas de comunicar porque aparentemente estamos estableciendo una relación con esos chats en los cuales los consideramos importantes, les damos determinada confianza. Este no es el primer estudio, hay otros estudios que han identificado, han tratado de caracterizar el funcionamiento y la activación de determinadas zonas del cerebro en personas que están usando con alta dependencia modelos de inteligencia artificial para comunicarse, para pensar, para producir, con otras que no lo hacen. Y la conclusión de ese estudio es que parecería que nos estamos como volviendo más tontos cuando los usamos. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué están sucediendo? ¿Por qué estos resultados de investigaciones? Bueno, o sea, lo que produce una inteligencia artificial generativa de texto es lo que estadísticamente es más probablemente correcto en ese desarrollo textual o lingüístico que nos está proporcionando. Eso está alimentado por discursos. Si los discursos hegemónicos son los que más están alimentando de datos a esos modelos. Por lo tanto, esa hegemonía se va retroalimentando por sí mismo. Lo que decimos, una mentira repetida millones de veces se transforma en verdad. ¿Pero por qué se transforma en verdad? Porque hay una cuestión de generación de dependencia, porque le otorgamos agencia y autoridad, porque lo percibimos como confiable, porque a veces las respuestas son difíciles de discriminar de la realidad, de la fantasía o de la ilusión o de la mentira, y eso termina en lo que yo considero que es una manipulación mental. Entonces ahora vamos al título de lo que yo les proponía al principio, que es cuál es el rol de la educación. Primero tenemos al docente solito en el aula, que tendría que ser capaz de... Bueno, históricamente los docentes en el aula hemos actuado frente a la posibilidad de vulneración de derechos como detectores y como denunciantes, ¿tá? Entonces lo que nos preguntamos ahora es, ¿puede un docente decidir que en la clase no se usen determinados agentes de inteligencia artificial porque impiden o debilitan ejercicios que son muy importantes para el aprendizaje, como la inducción, la deducción, la memoria, el razonamiento, la metacognición? ¿Lo puede hacer un docente? ¿Está en condiciones de identificar a esos modelos que debilitan estos ejercicios tan importantes para el aprendizaje? ¿Y qué los ampara cuando toman esas decisiones? Por ejemplo, frente a un padre que dice, sí, yo quiero que mi hijo use esta inteligencia artificial en clase, y el docente dice, no, y pone sus razones. ¿Quién lo ampara? Entonces ahí aparece el Estado y el sistema educativo. Nuestro sistema educativo es autónomo, tiene autonomía, puede regular lo que entra y lo que no entra en el aula, puede regular y puede reglamentar lo que sucede en el aula. Y ese es el respaldo que podría llegar a encontrar un docente en esa toma de decisiones. Ahora, también el Estado y el sistema educativo tienen el deber de formar a los docentes en estos procesos emergentes. Y para eso tenemos la formación continua, ¿sí? Y orientar y respaldar a los docentes en esa toma de decisiones. La reflexión final que yo quería compartir con ustedes son dos preguntas. Primero, el desarrollo de estas investigaciones sobre inteligencia artificial y la mente nos permitirá terminar más con preguntas que con respuestas, lo que quiere decir que son buenas investigaciones, porque son aquellas que nos generan más preguntas. Bueno, como pasó con el genoma humano. Y lo otro es, ¿podría suceder que estos experimentos con microchip o los laboratorios de pensamiento terminen diciéndonos que nuestra mente es mucho más compleja y más difícil de leer, de copiar, de anticipar y de manipular, o no? Esa es las dos preguntas que quería dejar planteadas. Esta presentación al final, y que capaz que se puede compartir, tiene los links para lecturas a partir de las cuales yo estuve nutriendo esta presentación. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Bueno, este recorrido desde el pasado y la proyección al presente y proyección nuevamente hacia un futuro, y con dilemas y debates que quizás ya se han dado en tiempos anteriores con otras temáticas similares y un poco diferentes también, y esta visión desde la educación y esta relación con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora a Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Voy a tratar de responder algunas de las preguntas que hizo Claudia y el debate ya se pone interesante. Mi función acá es un poco contar qué tipo de datos puede producir la neurociencia y un poco, creo que la respuesta a las últimas preguntas de Silvia es sí, en realidad. Pero bueno, vamos a ver un poquito, muy someramente, cosas que sabemos en la neurociencia. En realidad, lo primero que tenemos que saber es que en nuestro caso, pero también en otros animales, el órgano principal que produce nuestra cognición, nuestras emociones, como decía Juste, es el cerebro, y el cerebro es una red intrincada con muchos niveles de complejidad. O sea, nosotros hablamos de la neurona y cosas así, y en realidad tenemos 86.000 millones de neuronas y una gran conectividad. Ahí lo que está expresado es un poco las formas de medir y de evaluar la conectividad del cerebro. Entonces, lo que pasa en nuestro cerebro es el resultado de esa complejidad y que creo que estamos bastante lejos todavía de entender. A veces no entendemos un gusano que tiene unas pocas neuronas, menos un humano. Pero hay muchas cosas que sí entendemos y que son la parte de que generan las preocupaciones que hoy nos traen a esta reunión. Básicamente lo que hay que saber, para hablar un poco de esto, es que esa complejidad, esa red tan compleja, en el fondo lo que hace es comunicarse, estas neuronas y otras células que están en el sistema nervioso, se comunican de muchas maneras, pero la principal es enviarse señales electroquímicas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, en el fondo, si ustedes piensan, yo ahora estoy hablando, pero puedo estar caminando, agarrando un objeto, corriendo, etcétera. Muchas de esas cosas tienen que ver con, y de hecho ahora cuando estoy hablando, con la realización de movimientos musculares, y esos movimientos musculares están controlados por neuronas que lo que le hacen es decirle una señal al músculo, tenés que activarte. Y en el fondo entonces lo que hacemos en el mundo es una especie de sinfonía de estas señales eléctricas que vienen de las neuronas que controlan nuestros músculos, y cuando recibimos información, sea del mundo exterior o del mundo interior, también son ese tipo de señales, además de las hormonas y otros productos químicos. Pero quiero decir, si uno mira quizás lo que está haciendo una neurona es enviando y procesando múltiples señales de miles de conexiones que tiene. Y esa es la complejidad en donde se emplaza toda la actividad cognitiva, las emociones, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, etc. Y eso es lo que la neurociencia intenta entender. Ahora, ¿qué pasa? Juste por ahí dice, bueno, nos dimos cuenta hace poco que el cerebro no lo vamos a entender mirando neuronas, y en realidad hay una línea de estudios de la neurociencia que se llama neurociencia cognitiva, que desde hace bastante más tiempo viene pensando que en realidad lo que pasa en el cerebro es el resultado de una actividad colectiva de múltiples, de miles, cientos de miles y quizás millones de neuronas al mismo tiempo. Y ese convencimiento de una parte de la comunidad neurocientífica es lo que está en la base de la inteligencia artificial que tenemos hoy en día. En realidad, si uno mira, esto es un poco la historia de la inteligencia artificial, contada a través de varias cosas, y si uno mira los inicios acá, McCulloch y Pitts eran de la neurociencia, Rosenblatt era un psicólogo, Hinton, Mickey Parker, bueno, padres de la inteligencia artificial, Widow Hoff, ingenieros, Hinton, que ganó el premio Nobel de Física el año pasado, en realidad es un científico cognitivo, LeCun más o menos. Entonces, este campo interdisciplinario que no por casualidad hablamos hoy en día, el de la inteligencia artificial, nace tratando de emular lo que hacía nuestro cerebro. Y en algunas cosas lo sigue emulando, y ahora los neurocientíficos volvemos a la inteligencia artificial para inspiración, para entender lo que está haciendo esa red compleja del cerebro. Entonces no es casualidad que cuando hablamos de neuroderechos y neurodatos rápidamente estemos saltando a hablar de inteligencia artificial. Vienen del mismo lugar, aunque ahora hacen cosas muy distintas, o por lo menos superficialmente muy distintas. Y yo creo que esto, en la base, si uno mira, y creo que esto es la base de entender cómo se conectan ambos mundos, es que, por ejemplo, ahí a la izquierda hay una imagen del cerebro activándose. En realidad lo que muestra es cómo se parecen algunos modelos de inteligencia artificial con la activación del cerebro procesando el lenguaje, y se sobreponen, es decir, las actividades del cerebro que más se parecen a lo que están haciendo las inteligencias artificiales justamente tienen que ver con el procesamiento del lenguaje. Y eso no es casualidad. Hay una idea general de este mundo que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros, tanto nuestro comportamiento humano o animal, como la actividad neuronal que uno puede medir de diversas formas, voy a hablar un poquito un rato de cómo, son muy variadas, muy ricas, muy complejas, pero en el fondo, si uno piensa, dice, bueno,
quizás hay un mundo de menor complejidad, que es el mundo de nuestros deseos, nuestros pensamientos, etcétera, que es como un mundo de menor dimensión. Uno tiene quizás 86.000 millones de señales que están variando todo el tiempo, pero en el fondo lo que explica ese comportamiento de esas señales es un conjunto de estados internos que son lo que en el mundo de la inteligencia artificial y de la neurociencia se llaman estados o espacio latente de estados, que tiene mucho menor dimensión. Y eso explica las señales y también explica el comportamiento. Entonces, en algún sentido, lo que el plan de la neurociencia es deducir o saber qué espacios o qué estados mentales estamos transitando y cómo eso se conecta con las señales neurobiológicas y con el comportamiento. Y eso conecta esos mundos. Si uno puede estudiar el comportamiento y llegar a ese espacio latente, bueno, de alguna manera quizás puede predecir lo que va a pasar en la actividad neuronal. Y es ahí donde se mete la neurotecnología y empieza a hacer cosas, como un poco dice Juste, ya cuando no mira la neurona individual, sino el colectivo, bueno, empiezan a aparecer cosas importantes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos acceso. Puede ser externamente, como dice acá, estas señales, podemos medir señales externamente de la actividad cerebral y podemos usar el electroencefalograma, que es básicamente medir los cambios eléctricos, cambios de potencial que se detectan en el cuero cabelludo, o podemos medir cambios en la oxigenación de la sangre, sea por resonancia magnética funcional, que es como la resonancia magnética, pero para ver los cambios en la actividad, o uno que acá a la derecha es la espectroscopía del infrarrojo cercano, también permite medir cambios en la oxigenación de la sangre que tienen que ver con la actividad de grandes conjuntos de neuronas. Y también existe otra técnica muy poco utilizada en el mundo médico, que es la magnetoencefalografía, que es el cerebro al pasar corrientes eléctricas también genera campos magnéticos que se pueden detectar. Todo eso nos permite medir por fuera la actividad y ya en principio nos permite llegar de esas señales a ese espacio latente que explica el comportamiento de la mente, etc. Perdón. Claro, nosotros podemos tener, un poco como mostraba el video con el Neuralink, voy a hacer una cosita después dentro de un rato, podemos tener medidas más invasivas, en donde podemos tener distintas formas de medir la actividad cerebral que se usan sobre todo, o se usan en investigación con animales, o se usan en trabajo con pacientes, cuando uno tiene que estudiar qué áreas del cerebro están involucradas, por ejemplo, en focos epilépticos y tratar de no alterar las funciones cognitivas, y hay neurocirugías que tratan de extirpar las razones del foco epiléptico. Pero en el fondo uno con eso puede evaluar y recolectar actividad cerebral muy diversa. Obviamente también puede poner chips para hacer medidas que permitan mover, por ejemplo, objetos como un cursor en una computadora o un brazo robótico, pero eso voy a hablar en un segundo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de estas cosas? Bueno, en primer lugar, esto es lo que quería decir. Está bárbaro lo de Elon Musk, pero esto de tratar de controlar, por ejemplo, un brazo mecánico a través de medidas de la actividad neuronal debe mucho a este trabajo del grupo de Georgopoulos, que detectó que en realidad lo que estaba explicando el comportamiento, el espacio latente era el código de la población de neuronas y no de una sola. Y este es un trabajo de los 80 que ya empieza a decir, si medimos acá en un área en particular del cerebro, podemos quizás controlar un brazo mecánico, y hay muchos trabajos en el mundo que han intentado hacer eso y que lo vienen haciendo, como lo del Neuralink. Hemos también detectado, podemos leer en el cerebro, en cierta actividad cerebral, cuando una persona está percibiendo algo. Por ejemplo, hay unas neuronas muy específicas en la corteza inferotemporal que son selectivas a la actividad de, por ejemplo, la presencia en el campo visual o incluso en la concepción general en este caso, era creo que Hal Berry, o puede ser Jennifer Aniston, la célula de Jennifer Aniston, la Hal Berry. Cuando se activan quiere decir que la persona está pensando en Hal Berry. Esto no es común para todos los conceptos y todas las ideas. En general son muchas neuronas, y las que llegan a explicar que esa aparece es que en realidad son muchas neuronas. Podemos estudiar con estos métodos un poco más invasivos qué está pasando cuando estamos procesando el lenguaje. Y eso que se ve a la izquierda como una imagen, como esos rojitos, son actividades de pequeños grupos de neuronas que tienen que ver con el procesamiento de distintas partes de una oración, que tienen que nos explican un poco cómo se compara una cosa, es decir, el lenguaje con la actividad neuronal. Entonces podemos seguir ese procesamiento lingüístico muy detalladamente a través de el seguimiento del electrofisiológico. Y ahí empiezan a aparecer cosas como esta. Por ejemplo, esto ya hace unos años que se publicó, que es un modelo que trata de buscar ese espacio latente
yo leo un conjunto de palabras y las palabras están relacionadas y busco si esa relación aparece en el cerebro, y eso lleva justamente bueno, a encontrar estos mapas en el cerebro en donde dice, bueno, esta área tiene que ver con estos conceptos, y vemos justamente que está distribuida el conocimiento que tenemos de las palabras y el lenguaje en muchas partes del cerebro. Y otra cosa que ahora empieza a estar más posible gracias a la combinación inteligencia artificial y neurociencia, que son hijos de la misma raíz, es, por ejemplo, poder decodificar lo que una persona está pensando. Estas son cosas que tienen mucha estadística y datos acá, y no quiere decir que uno pueda leer la mente hoy en día, pero, por ejemplo, ahí arriba ven lo que está mirando una persona, que es un avión en una película, y tienen una cosa que muy marketineramente le llamaron neurocine, y bueno, el neurocine detecta que la persona está viendo un avión, no mirando la película, sino mirando la actividad cerebral. También detecta que si la imagen, como acá dice GT, son los que se llaman ground truth, es la verdad, lo que la persona está viendo. Acá hay un banco de peces, el neurocine detecta que hay peces, o una tortuga, etc. Quiero decir, hay información en las señales neurobiológicas, que podemos tratar de usar la inteligencia artificial para extraer ese espacio latente, que nos dicen qué está pensando la persona en un cierto momento. Y eso es una cosa muy importante, para bien y para mal. Y entonces por eso es interesante discutir más allá de una cosa. También se puede estimular desde afuera, se puede estimular desde adentro, y entonces también uno puede cambiar lo que las personas piensan o lo que las personas sienten a través de ciertas estimulaciones. Esto yo creo que incluso es más complejo que lo de la lectura, pero no es una cosa que uno diga es imposible desde el punto de vista técnico, aunque, como ven, no hay nadie que esté teniendo prótesis para caminar fácilmente con un chip implantado, y tampoco hay estas cosas que funcionan hoy en día. Pero justo es lo bueno de eso, es que nos podemos anticipar. Y por último, quería decir una cosa más. En general no se consideran neurodatos a los datos comportamentales, pero si uno puede tomar de los datos comportamentales información, quizás pueda llegar al espacio latente. Nosotros hicimos un estudio de aprendizaje de la lectura y, por ejemplo, podemos predecir qué niños si no se hace nada distinto, qué niños van a aprender o no a leer a partir de medidas que tomamos antes de que aprendan a leer. Entonces, si bien estos datos comportamentales muchas veces, o electrofisiológicos, no se toman como datos, neurodatos, quizás como nos permiten llegar a esos datos latentes de nuestro cerebro, también nos permiten entonces llegar a nuestra mente interna. Entonces creo que la reflexión inteligencia artificial neurodatos es una reflexión importante, y hay que tomarla conjuntamente, porque la inteligencia artificial, como viene de los mismos padres que la neurociencia, intenta justamente emular o representar ciertos procesos que de manera abstracta son parecidos en el cerebro y en los modelos. Y no tengo más nada para decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, va el agradecimiento por el cuidado del tiempo de nuestros ponentes, que vienen teniendo un especial cuidado en esto de limitarse en todo lo que tienen para decir. Ustedes habrán visto a través del chat que el currículum abreviado de nuestros ponentes ya da cuenta de la solvencia que tienen. Juan Carlos, como neurocientífico, nos trae esto de la neurociencia y su vinculación con la inteligencia artificial, y esto de los datos y qué tipo de datos en el Día del Cerebro, que me había olvidado de decir en el inicio, que en realidad esta instancia está hoy porque es el Día Internacional del Cerebro. Así que le damos paso ahora a José Antonio. Adelante, José Antonio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Yo voy a compartir una presentación. Si ¿se está viendo bien ahí? Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Melida Emilia Colla Varela por la invitación y bueno, compartir un poco desde el punto de vista jurídico cuál es el estado del arte en materia de neuroderechos, y hacer una breve referencia al ámbito educativo y también al ámbito laboral. Quedó bien claro que la ciencia no se va a detener, ¿verdad? Es decir, quedó meridianamente claro con la exposición, sobre todo esa línea de tiempo que hizo Juan Carlos,
y bien podemos ubicarnos a principios del siglo XX con Ramón y Cajal. Y bueno, y por eso esta imagen que tenemos aquí, que habla de preguntarnos si estamos realmente hablando en estas cuestiones de ciencia ficción. Aquí vemos a la protagonista principal de una película que se llama Blade Runner 2049 del año 2017, que su profesión era implantar falsos recuerdos en las personas mediante un microchip. Eh, esta temática, que pareciera de ciencia ficción, viene a cuento en esta presentación. ¿Cuándo tomamos conocimiento nosotros acerca de la posibilidad de que nuestros pensamientos o de que nuestros estados mentales puedan ser leídos? Bueno, a partir del año 2016, donde hay una presentación vinculada a la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, en la cual se habla de los distintos adelantos tecnológicos y del futuro que ya se avisoraba en aquel año. Y en ese video se hace mención a la posibilidad cierta de la utilización de neurotecnologías para la lectura de los pensamientos o de nuestros estados mentales. Y aquí tuvo una declaración de intenciones de la experta Anita Farahany, ¿no? Una vez que tengamos acceso a los pensamientos y a las emociones, debemos crear un espacio donde la gente pueda pensar libremente y tener pensamientos divergentes y creativos. Es decir, ya está anticipando un futuro en ese sentido. Algunos datos. Estos son fuentes de la UNESCO. Del 2014 al 2021 hubo un aumento del 700% de investigaciones de empresas de neurotecnologías. Se pasó a tener 1.400 empresas de neurotecnología. El 50% tiene sede en los Estados Unidos y el 35% en Europa y el Reino Unido. En cuanto al tema de las patentes, en un periodo que va del 2001 al 2021, se pasaron de 500 a más de 12.000 patentes de empresas de neurotecnológicas. O sea, adviertan el crecimiento exponencial. Otro tema importante, y esto surge de un informe de la NeuroRay Foundation del 2024, habla de que prácticamente el 73% de estas empresas no tiene políticas de privacidad. Esto está vinculado también sobre todo a todo lo que tiene que ver con el consentimiento, que no puede ser cualquier consentimiento en el uso de estas neurotecnologías o estos dispositivos, que como quedó dicho, pueden ser invasivos, ¿no? O pueden ser semi-invasivos o no invasivos. Sí, y aquí tenemos una cuestión respecto al tema de las políticas de privacidad. Y se necesita que ese consentimiento sea libre e informado, que no es lo mismo que un consentimiento expreso. Casi la totalidad de estas empresas pueden y podrían transferir esos neurodatos a terceros, es decir, comercializar esos datos, y uno tendría que preguntarse a dónde van esos datos y quién tiene interés en los mismos. Aquí ya se habló de los neuroderechos. Bueno, ¿qué son neuroderechos? Los neuroeticistas Marcello Ienque y Roberto Adorno en el año 2017 advierten digamos, los riesgos que tiene la utilización de neurotecnologías y proponen estos 4 neuroderechos: el derecho a la libertad cognitiva, a la privacidad mental, a la integridad mental y a la continuidad psicológica. Yo no me voy a extender mucho en esto porque ya lo expresó el profesor Yuste. Y sí, es verdad que en el año 2017 la NeuroRights Initiative propone 5 neuroderechos, que vienen a ser una reformulación de esos 4 neuroderechos propuestos por Ienca y Adorno. Ellos proponen la creación de nuevos derechos humanos o el ayornamiento de los mismos. Luego esas posiciones fueron variando en el tiempo. Y aquí lo más importante de estos 5 neuroderechos, que refieren a 5 áreas específicas, es todo lo que tiene que ver con el derecho de acceso equitativo, es decir, la posibilidad de mejora cognitiva que podemos tener, y todo aquello que tiene vinculación al derecho de protección contra sesgos discriminatorios en el uso de esos software, de ese tipo de tecnología. Aquí Rafael Yuste hace, digamos, una síntesis de qué tiene que ver con esos neuroderechos. Dice que, bueno, que en definitiva vienen a proteger la actividad del cerebro y la información cerebral. Y aquí, cuando hablamos de protección de datos personales, tenemos que diferenciar. Datos personales es una obviedad, los datos cerebrales o los datos neuronales forman parte de esos datos personales,
Y a su vez tienen otras características, porque esos datos refieren a nuestro consciente, al subconsciente, al inconsciente. Hay más áreas de definición. Bueno, Desde el punto de vista jurídico, varios países y varias organizaciones han recorrido el camino de la regulación, ya sea a través de iniciativas legislativas o a través de reformas constitucionales. Y nosotros vamos a ver algunas de ellas. Aquí podemos diferenciar tres planos: un plano nacional, un plano regional y un plano global. A su vez, vamos a poder distinguir otros tres planos, es decir, aquellas normas que son simplemente guías, que no tienen una obligatoriedad en el cumplimiento, de aquellas que son leyes, tienen una carga obligatoria. Estas leyes pueden ser o bien modificativas de leyes preexistentes, por ejemplo, leyes vinculadas a la protección de datos personales, o una ley específica que quisiera regular todo este abanico de estas 5 áreas vinculadas a los neuroderechos, como puede ser el proyecto de ley de México de mediados del año pasado. Y luego normas constitucionales. A su vez, vamos a ver que el alcance de la protección muchas veces comienzan con sectores vinculados al sector médico, al sector militar, y luego va permeando a otros estamentos de la sociedad, concretamente en la educación, en el ámbito laboral, en el ámbito penal. Y bueno, y después vamos a poder diferenciar aquellas normas que ya están aprobadas de aquellas que simplemente son proyectos de enmienda constitucional o proyectos de ley, de aquellas que simplemente son meras iniciativas. ¿Dónde vamos a encontrar las principales normativas e iniciativas regulatorias? Bueno, en países, por ejemplo, vamos a encontrar en Chile, en Brasil, México, Perú, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, España, Francia, Italia y Uruguay. A nivel regional vamos a poder distinguir el ámbito de la Organización de Estados Americanos, el Parlatino, la Unión Europea, y en organismos internacionales vamos a poder ver lo que tiene que ver con la ONU, la UNESCO y la OIT. Neuroderechos laborales. Aquí hay dispositivos, ahí ustedes ven una vincha, este es un dispositivo de la empresa de neurotecnología Emotiv, que va asociado a un software y va recolectando datos neuronales y va, de cierta manera, decodificando y sabiendo un poco cuál es nuestro grado de concentración o nuestro estado de estrés o de fatiga, y esos datos se van controlando y se van monitoreando. Aquí tienen distintos accesorios vinculados al ámbito laboral. Esta empresa Emotiv, por ejemplo, tiene un apartado específico, ahí lo ven, para empresas, es decir, está pensando en que estos dispositivos se utilicen en el ámbito laboral. Son dispositivos que se pueden adquirir sin ningún tipo de contralor, y eso es un punto de atención que debemos de considerar. Bien, aquí ustedes ven distintos dispositivos que se utilizan, y podríamos caer en lo que nosotros denominamos un panóptico neurotecnológico, porque esos datos en estos ámbitos laborales pueden ser utilizados por los empleadores, siguiendo a Anita Farahany, o bien para tomar decisiones de promoción de aquellos trabajadores que estén más concentrados, que no se fatiguen tanto, de retener personal o incluso de despido. Bien, en el ámbito constitucional, el artículo 19, numeral primer, inciso final, referido por Juste, habla específicamente de la necesidad de resguardar especialmente la actividad cerebral. Esto dio lugar al amparo de un caso denominado Girardi versus Emotiv contra esta empresa de neurotecnología, en el cual la Corte Suprema de Chile hizo lugar a esa demanda contra esta empresa de neurotecnología basándose en esta norma constitucional. Es una sentencia paradigmática del 23 de agosto de 2023, que ustedes pueden acceder a ella en el portal del Poder Judicial de Chile. Recientemente, otra sentencia de enero del 2025, vinculado a estados mentales, tiene que ver con esta empresa denominada WorldCoin, que lo que hace es recolectar datos biométricos del iris
de las personas a través de una compensación económica y evidentemente puede acceder a determinados estados mentales. Aquí una referencia a repartidos o declaraciones de la ONU referente a la necesidad de generar estándares sólidos para los neuroderechos en la Administración de Justicia, un documento de reciente aparición del 16 de enero del 2025 en el cual se presenta un informe vinculado a la necesidad de crear un marco conceptual y normativo desde la perspectiva del derecho a la privacidad para la regulación del uso de neurotecnologías y el tratamiento de los neurodatos, algunos documentos de la OIT en el ámbito laboral, y luego voy a hacer referencia muy brevemente a el texto aprobado que tiene que ponerse a consideración para la aprobación sobre la recomendación sobre la ética de la neurotecnología. Y aquí, en este texto, tiene varios capítulos en el cual hacen referencia a la educación. En los entornos educativos se le sugiere a los estados tener cautela a la hora de incorporar dispositivos neurotecnológicos en entornos educativos, y hay una serie de salvaguardas en las cuales se hace referencia, y también se hace referencia a la necesidad del consentimiento previo, libre e informado en el uso de estas neurotecnologías. En el ámbito laboral, a instancia de la representación de Uruguay, se hicieron algunas puntualizaciones en artículos vinculados al trabajo, particularmente en lo que tiene que ver con los principios y el tripartismo del ámbito de la OIT, y en lo que tiene que ver con la formación en el uso de neurotecnologías en el ámbito laboral. Para finalizar, aquí una imagen de Julio Verne. Ustedes bien saben que todo parecía ciencia ficción, y sin embargo, muchas de esas imaginaciones o de esas historias que nos proponía hoy son realidad. Por eso a mí me gusta finalizar siempre las intervenciones con esta cita de Nita Farahany, que dice que el mayor error que se puede cometer con las distopías es creer que nunca se hacen realidad. Por eso es bien importante este conversatorio, para poner un foco bien potente en esta temática de los neuroderechos y de la inteligencia artificial, que, como bien dijo Juan Carlos, está muy vinculado y van por caminos separados, pero se entrecruzan y se necesitan unos a otros. Así que muchas gracias y bueno, quedo a disposición. Muchas gracias, José Antonio. Un disfrute total escuchar a nuestros tres ponentes después del video de Rafael Yuste, que también actuaba como disparador de todo esto, y cómo se fueron clarificando para quienes, insisto, recién llegamos a este tema, que me cuento en esa población. Me quedo pensando después de escuchar estas tres intervenciones, cómo aparece de manera recurrente la interdisciplinariedad, la necesidad de abordajes interdisciplinarios. Empieza Silvia y termina José Antonio hablando de educación, ¿no? Como la educación de alguna manera atraviesa todas estas cuestiones, ya sea por lugar de llegada de o por formación de aquellos sujetos que van a llevar adelante esos cambios. La palabra cambios, la palabra transformación, la historia, también la historia fue algo que apareció más de una vez, comprender qué hechos se han ido dando a lo largo de la historia para entender el futuro, el presente que estamos viviendo y proyectarnos a un futuro, ¿sí? Tenemos varias evidencias de la ciencia ficción que nos siguen mostrando y nos siguen haciendo pensar sobre si es que anticiparon el futuro o el haberlas tenido nos llevó a esas creaciones. Otra de las cuestiones que me quedo pensando después de las exposiciones es en esta concepción de ciencia nueva o más reciente con respecto a la tradicional, de una ciencia
tan atravesada por tantos intereses, por tantas cuestiones. Por ahí José Antonio nos hablaba de las patentes, de las empresas, de cuánto hay detrás de esto y de cuánto se necesita que no hayan miradas ingenuas. Por eso es tan importante generar estos espacios de escuchar a quienes saben dentro de sus ámbitos de aspectos específicos de esta temática, pero a su vez entender que está la complejidad del tema que requiere de todas esas miradas para favorecer la comprensión de quienes están especializados en estos temas, pero sobre todo de los ciudadanos, de nosotros, de cada uno de nosotros, que somos quienes tomamos las decisiones en nuestros países de elegir a quienes llevan adelante las políticas económicas, sociales, ¿sí? Y educativas y todo lo que nos dirige como países, somos nosotros los ciudadanos quienes tomamos las decisiones de qué queremos y qué no queremos. Por eso la alfabetización digital y ciudadana se vuelve imprescindible. Bien, ahora les vuelvo a dar a los tres ponentes estos 5 minutos que habíamos acordado para poder decir sus reflexiones, comentarios, preguntas o lo que elijan necesario compartir en esta instancia. Silvia, adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, me encantó escuchar a Juan Carlos, me encantó escuchar a José Antonio y fui como anotando algunas cuestiones que encuentro como nexos con las reflexiones que yo venía haciendo. Juan Carlos me ayudó a entender cuestiones que yo planteaba que estaban pasando como laboratorio del pensamiento, y su exposición me llevó a entender cómo es posible ver la actividad mental sin medidas invasivas y cómo esa visión se puede transformar en otros, cómo se puede usar eso de ver qué es lo que está pasando y cómo se puede traducir en electricidad, en magnetismo. No sé nada, Juan Carlos, de eso, pero entendí que es posible, que no es un futuro tan distópico. Y ahí tomo las palabras de José Antonio. José Antonio me hizo acordar que cuando empezamos a trabajar con el equipo de investigación de inteligencia artificial en la educación, accedimos, y no lo puedo compartir hoy porque no lo traje, no lo tengo acá cerca, accedimos a una investigación que mostraba cómo en China tenían dispositivos que a través del movimiento de los ojos de los estudiantes, o sea, hablamos de comportamiento, José Antonio dijo, o Juan Carlos dijo, no estamos hablando necesariamente de comportamientos, pero acá de alguna forma, y yo creo que ya a esta altura es como un estudio bastante primitivo, pero mostraban, se traducía en valoración del compromiso y que tenían los estudiantes con el aprendizaje y de la concentración, ¿tá? Y la concentración es un proceso mental. Entonces, eso ya estaba presente hace unos años y lo hago el paralelismo con lo que presentó José Antonio sobre esos dispositivos que se aplican sobre trabajadores para valorar, etc. Y bueno, acá podría pasar lo mismo, o sea, ¿cuáles son los derechos de los estudiantes cuando se está valorando sus aprendizajes a través de, por ejemplo, medición de su actividad cerebral, como dijo Juan Carlos? O sea, eso me deja como un poco más preocupada de lo que ya estaba. Y antes de terminar, quiero decir que, no lo dije en mi ponencia, pero lo tenía pensado, que Ceibal ya está pensando en medidas de navegabilidad y de uso de agentes de inteligencia artificial más seguro en el aula. Y ya está, hace años diría yo, pero ahora está más concreto en la página de Ceibal, herramientas, agentes y modelos que podemos usar los docentes y los estudiantes y que son a partir de RAGs, que hacen más segura y más confiable el uso de inteligencia artificial generativa en el aula. ¿Con qué voy a terminar, Claudia? Yo creo que cuando presento lo de genoma humano y digo, bueno, acá se pintaba un panorama apocalíptico que no se dio, yo creo que no se dio, bueno, es debatible si se dio o no, pero yo creo que no, que estamos caminando por buen camino en el manejo de esos derechos de datos sensibles. Y acá
Lo que digo es que nos juntamos no para pensar en un futuro apocalíptico, esa no es la idea. La idea es que no nos agarre desprevenidos y que podamos entre todos construir, hacer nuestro granito de arena para construir un mundo mejor. Y yo creo que por eso estamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por tu reflexión. Juan Carlos, adelante. Bueno, muy interesantes las dos exposiciones. Yo no quería referirme mucho a ellas mientras hablaba yo, justamente porque ahora tengo la oportunidad de comentar. Creo que estamos entre saber que Gattaca, que creo era la película de la que hablaba Silvia, no ocurrió, y las problemas que estamos viendo. O sea, el camino es, por un lado, no creer en distopías que no son y prevenir las que pueden ser, ¿no? Entonces eso es un tema complejo que pasa con todas las tecnologías. Lo de Gattaca no pasó, quizás hay otras cosas y quizás hay productos buenos, y creo que no pasó en parte porque estaba Gattaca y porque nos prevenimos de ver los problemas y analizar y pensar los problemas de antemano. Y creo que acá es muy importante eso. Yo, en particular, creo que la inteligencia artificial nos ha puesto más allá de los neuroderechos. Creo que es mucho más es más complejo lo de los neuroderechos y los neurodatos. La inteligencia artificial ya nos puso en un ejemplo de cosas que a veces son difíciles de manejar. Como docente universitario, por ejemplo, tuvimos que cambiar varias evaluaciones porque ya no podemos mandar a hacer un trabajo así nomás. Hay que combinar. Hay formas muy creativas de hacerlo. Por ejemplo, un colega mío hacía con el examen, era un diálogo con ChatGPT que él evaluaba. Y entonces la persona, y era una cosa compleja, él había seteado una cosa muy interesante. Yo creo que también hay que tener cuidado con dejarse llevar por el apocalipsis, puede llevarnos a considerar problemas que no son. Por ejemplo, los datos esos de sí, que nos vuelve un poco más tontos. En realidad, si uno mira, era un preprint con un conjunto de sujetos muy pequeño. Entonces hay que ver de qué manera usamos la tecnología con cuidado y cómo la queremos usar. Ahora tenemos la oportunidad de definir cómo la queremos usar. Obviamente estamos atravesados, creo que era Claudia que decía, por los problemas del mundo actual, en el sentido de las empresas muy poderosas que hacen lo que quieren. Ya lo hacen lo que quieren con los datos comportamentales, que yo insisto, creo que son muy importantes para nosotros, para saber, digamos, nos llevan también a ese espacio latente del que yo hablaba. Mucho más lo son cuando llegan a los datos neurobiológicos. Lo interesante es que los datos de nuestra actividad cerebral tampoco son tan fáciles de acceder. Uno no va a pasar por un escáner en el aeropuerto y va a decir, sí, vos querés matar al presidente de Estados Unidos, porque es muy difícil de hacer eso. Lo que sí hay oportunidad de regular y de dar y de tomar el consentimiento necesariamente para los datos, los neurodatos, porque, bueno, hay que meterse un escáner o meterse un chip o meterse un electroencefalograma, pero es cierto que algunos datos comportamentales son más fáciles de obtener, por ejemplo, los movimientos oculares. Creo que todas esas cosas las tenemos que regular. Yo no sé, había una discusión en un panel que participé, no sé si lo que importa son nuevos derechos o no nuevos derechos. Está claro que es necesario nuevas regulaciones de muchas cosas para saber justamente de los derechos que Juste enfatiza que son necesarios proteger. Quizás entre en la legislación vigente de qué son los derechos, quizás no. Eso lo harán los especialistas del derecho, nos contarán de qué manera es mejor hacerlo, pero me parece que justamente ahora estamos en ese momento en donde podemos, por un lado, tratar de sacar los buenos beneficios de la tecnología. Sería muy trágico que nosotros, por el miedo a las nuevas tecnologías, frenáramos investigaciones que pueden, yo que sé, pueden hacer que una persona cuadripléjica camine. Entonces, es en ese lugar que estamos en el medio. Por último, había un comentario por ahí que decía, bueno, ¿qué pasa con la neurodivergencia? Bueno, justamente en la parte de los sesgos, que es no enfocarnos solo en hombres blancos, heterosexuales, de países centrales, bla, bla, bla. Eso es muy importante. Parte justamente de los neuroderechos tienen que ser, las neurotecnologías tienen que ser diversas, nos tienen que permitir a todos y a todas, y a todos si quieren, poder aprovecharnos de ellas para poder vivir mejor. Seguramente el tecnooptimismo no esté justificado, porque siempre sabemos que siempre está la vuelta para la maldad, pero tampoco la distopía excesiva si actuamos de manera inteligente y nos proponemos regular las cosas que podemos regular. Y bueno, les quería agradecer de vuelta, porque me parece que estos temas es importante, que esto es la decisión de qué regular, qué no regular, qué prohibir, qué promover, etcétera, es
de la democracia, del pueblo, no de los especialistas. Nada más. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por tus aportes y reflexiones. Súper interesante. José Antonio, te oímos. Bueno, muy bien. Yo, como comprenderán, compactar en 10 minutos un tema tan complejo, tan árido, y como me gusta decir a mí, una temática abisal, porque es una temática abisal. Es bastante complicado. Pero bueno, eh, en síntesis, quiero reflexionar sobre algunos tópicos que abordaron excelentemente tanto Silvia como Juan Carlos, y me parece fundamental mencionarlos. En primer lugar, tener en cuenta que estas temáticas son realmente complejas y requieren necesariamente de la interdisciplinariedad, como se dijo, y de la transdisciplinariedad. Es muy importante. Otra cosa en la cual quería hacer hincapié sobre esto último que decía Juan Carlos respecto al tema de la regulación. En el tema de la regulación estamos todos contestes en que no se quiere frenar el avance tecnológico. Es decir, porque eso es prácticamente imposible. Lo que sí nosotros deberemos hacer es, por lo menos, con una visión anticipatoria o preventiva o de precaución, es tratar de regular aquellas cosas que ya vemos que tienen algunos impactos que pueden ser realmente nocivos para las personas, para nosotros como seres humanos. Pensemos que por eso el tema de los escenarios, ¿no? El escenario optimista es ver como que acá no va a pasar nada, que no hay riesgo ninguno, que no hay ningún problema. Un escenario pesimista sería, bueno, regulemos todo, no dejemos avanzar, no dejemos... No, yo creo que el mejor escenario es un escenario de prevención, de estar atentos, de ir anticipándonos a determinadas cuestiones que ya sabemos que pueden tener determinadas complejidades. Y bueno, y por eso también Juan Carlos en muchos de sus pasajes decía, bueno, hoy en día, hoy en día. Entonces, eso da la pauta de que, bueno, que en este momento hay cosas que no suceden, pero no suceden ahora y no sabemos si no van a suceder más adelante. Con lo cual, de ahí refuerzo más el tema de la prevención y de la precaución. Y aquí simplemente hacer una mención a lo que va a ser la primera declaración sobre la ética para el uso de la neurotecnología en el ámbito de la UNESCO, que tiene distintos capítulos, uno de ellos específicamente para el tema de los entornos educativos, y tiene que ver con, bueno, cuál debería ser el objetivo principal del uso de estas neurotecnologías, y ese debería ser el de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y las competencias socioemocionales en lugar de centrarse exclusivamente en mejorar el rendimiento académico o en orientar a los jóvenes según las necesidades específicas del mercado laboral. Y aquí también entra, si bien estamos en el ámbito educativo, el mundo del trabajo y del empleo. Como ustedes bien saben, nosotros aquí en Uruguay está permitido y es legal el trabajo adolescente, con lo cual son dimensiones que se interconectan. Y bueno, y aquí en Uruguay, por suerte, el Parlamento ya ha tomado debida nota, y aquí se mencionó al diputado Rodrigo Goñi, y yo quiero hacer un reconocimiento especial a él, y también a la ex senadora Silvia Nane, integrantes ambos de la Comisión Nacional de Futuros del Parlamento, pero particularmente a quien la presidía, que era el diputado Goñi, porque tomó esta temática, porque esta es una temática, la de los neuroderechos, no así la de la inteligencia artificial, que pasa por debajo del radar. No está muy en conocimiento, no estaba muy en el ámbito de la consideración pública, y estos conversatorios son bien importantes para ello. Y hay actualmente en el Parlamento un proyecto de ley
presentado por el diputado Goñi, que modifica el artículo 4, literal E, de la Ley de Protección de Datos Personales. Concretamente introduce como datos sensibles la actividad cerebral y neuronal. Este es un primer paso. Como dijimos, los neuroderechos son 5 áreas, pero la que más preocupa es la que tiene relación con la privacidad mental. Y bueno, y con esto yo me quedo aquí, celebro este espacio y el poder tener el privilegio y el honor de compartir con colegas tan destacados como la doctora Silvia Upierres y el doctor Juan Carlos Varela. Muchas gracias, José Antonio. Estamos llegando al final de este, me atrevo a decir, primer conversatorio referido a la temática de los neuroderechos, porque realmente estoy segura que la gran mayoría de nosotros nos quedamos con ganas de más, de saber más, de intercambiar más. Les comento que nuestra audiencia hoy fue de 40 personas. Tengo la data de que muchos más no pudieron sumarse por temas laborales y de agenda, pero esas 40 personas se mantuvieron todo el tiempo ahí presentes y expectantes frente a este intercambio que fuimos proponiendo. Entonces, vamos a irle dando cierre. Les dije que empezaba y que terminaba agradeciendo. Les quiero volver a agradecer a nuestros 3 ponentes por su enorme generosidad, por su claridad, por esta apertura, yo digo siempre de mente y de corazón, para escuchar y para intercambiar con otros, ¿sí? Y a cada uno de quienes asistieron, comentarles que está en el chat, pusimos el formulario de evaluación, que para nosotros, para la Fundación, es muy importante que ese formulario se complete, porque ese formulario nos permite orientarnos respecto a qué podemos ir mejorando. También estuvieron preguntando la posibilidad de cómo acceder a lo que se había vivenciado en este conversatorio, y va a estar publicada la grabación en el canal de la Fundación, que Pablo muy amablemente ya lo puso también en el chat. Y en estos agradecimientos, que insisto en que tenemos que ser muy agradecidos con todos quienes creen que estos espacios son relevantes, quiero mencionar también a la Sociedad Uruguaya de Neurociencia, y acá veo a Flavio Solesi, que siempre estuvo ahí para ayudarnos a difundir, para ayudarnos a contactar a los ponentes, para mediar en estos procesos que, si bien somos un país chiquito, a veces no es tan fácil de conectarse, y estas redes lo hacen posible. Estas redes que en la Fundación estamos convencidos que es la clave de la colaboración, formar redes y saber que todos tenemos algo para decir y todos tenemos algo para aprender o para llevarnos. Así que muchas gracias a todos por este tiempo, que creo que ha sido muy productivo, y esperamos volver a encontrarlos en otra instancia y que pueda ser tan rica como fue la instancia de hoy. Así que en nombre de la Fundación Nélida Giacoya les damos las gracias y el hasta pronto a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Un gusto. gracias.